Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer una clase para sexto año básico de historia y el tema van a ser las etapas de la independencia de Chile. La clase pasada nosotros ya vimos las causas tanto internas como externas de este proceso histórico y tan importante para nuestro país. Justamente con las causas tanto externas como internas vamos a recordar un hecho que fue fundamental y detonador de alguna forma de este proceso, y espero que se recuerden, la captura del rey Fernando VII por Napoleón Bonaparte allá en España. Dejó un vacío de poder y cada colonia que España tenía en América hizo su propia junta de gobierno. ¿Cuáles eran las razones? ¿Cuáles fueron las condiciones que se dieron? Es lo que vamos a comenzar a estudiar desde ahora. Primero decir que cuando se inician las juntas de gobierno, en la mayoría de las colonias de que España tenía en América, y en particular Chile, claramente se ven bandos que se forman. Uno de los bandos es el bando patriota, que eran aquellos que estaban de acuerdo con la independencia, ya tenían la idea de independencia, ya la proyectaban, eran todos de origen criollos nacidos acá, en nuestro país, obviamente descendientes españoles. También estaba el bando de los realistas, que por lo general eran funcionarios españoles o emparentados con algunas personas que eran de este territorio y que apoyaban al rey y su poder. También había otro bando, que es el bando de los moderados. Ese bando tenía ideas de independencia, pero no sentía que era el momento para concretar. Y a medida que van ocurriendo los hechos, van a ir concretando también la idea de independencia. La patria vieja, en tu texto aparece en la página 62 y va desde el año 1810 al año 1814. Si bien son apenas 4 años, son años muy importantes, distintos tipos de gobiernos se van a suceder. Lo primero que va a ocurrir es la junta de gobierno. En el lugar que se hace, se tenía una imagen gigante del rey Fernando VII, y para que podamos entender, la gente que fue ese día, todos hombres perteneciendo a la aristocracia, por lo tanto eran personas con educación y con mucho dinero, fueron los que asistieron a esta reunión, todos de Santiago, pasaban por este retrato del rey y hacían una reverencia. Ese gesto da muestra de la lealtad que aún se tenía hacia el rey. ¿Cuáles son las obras principales de la Junta de Gobierno? Son 4, son más, pero vamos a recalcar 4. Una fue formar nuevos cuerpos militares. Si bien acá había un ejército, pero era español, ellos van a hacer nuevos cuerpos militares para ayudar a defender la gobernación de Chile frente a alguna intromisión, por ejemplo, del virreinato del Perú. Ya se tenía idea que se podían gobernar mientras no estuviera el rey en forma autónoma. Segundo, van a mantener lazos diplomáticos con la Junta de Buenos Aires e incluso van a enviar a 400 efectivos hacia Buenos Aires a defender este virreinato de la injerencia tanto de otras potencias como del virreinato del Perú. Y esto es lo más interesante, van a llamar a un Congreso Nacional. Para que ustedes dimensionen, aún no éramos un país y ya íbamos a tener una especie de parlamento, un Congreso Nacional donde pudieran participar personas o representantes tanto de la provincia de Concepción, de Talca, incluso de Coquimbo, que era el Chile conocido de aquel tiempo, el Chile que estaba ocupado. Y se cita al Congreso Nacional el año 1811. También una de las obras de la Junta antes de empezar con el Congreso fue una práctica que ellos deseaban hace mucho tiempo, una reforma que pedían al rey de hace rato. Esa reforma era el libre comercio. Por fin pudieron practicar el comercio con distintos países siempre y cuando no fueran enemigos del rey de España. Se inicia el Congreso. El Congreso fue el año 1811
Y la ley más interesante que hizo fue la libertad de vientres. Quedaban libres de la esclavitud todos los hijos de esclavos. ¿Y por qué no todos los esclavos? Porque el Congreso no quiso entrar en conflicto con la aristocracia más rica del país, que era la que efectivamente tenía muchos esclavos. Quiero también agregar que aquí comenzamos a ver figuras como Bernardo Higgins. Bernardo Higgins había sido alcalde del Cabildo de Los Ángeles, sí, de la ciudad de Los Ángeles, y tenía una gran hacienda en Chillán y cerca de Los Ángeles. Por lo tanto, era un hombre muy poderoso económicamente y también en términos políticos comenzó a acrecentar su figura. O'Higgins había estudiado en Inglaterra, por lo tanto tenía clarísimos los ideales de la Ilustración. También aparece la figura de José Miguel Carrera, que fue el representante de Santiago y Melipilla, perteneciente a la aristocracia del país, un hombre muy poderoso y que tenía ideas mucho más cercanas a la independencia incluso que O'Higgins. Era mucho más atrevido en su propuesta. Luego del Congreso viene el gobierno de José Miguel Carrera. Él se toma el poder porque en realidad quería apurar las cosas y todo el proceso en sí de la independencia, y hace muchas obras que son en realidad un camino a lo que va a ser la independencia. Miren, hizo o mandó a hacer emblemas patrios. Todavía no habíamos declarado la independencia y teníamos emblemas patrios. Una bandera, un escudo. Y con el escudo yo me quiero detener, porque si ustedes logran leer, dice post tenebras lux. Después de las tinieblas viene la luz. Después del periodo colonial viene la libertad. También tiene otra frase que es muy importante porque nos persigue hasta el día de hoy. En latín era aut concilio, aut ense. Probablemente alguien que sabe latín me va a corregir. Pero significa por la razón o la fuerza. Y entendida en esa época, claro, era una frase muy atingente. Queda para la reflexión si es tan atingente hoy en día. ¿Qué otra obra hace José Miguel Carrera? Él hace el Instituto Nacional, manda abrir el Instituto Nacional, la Biblioteca Nacional, también crea nuevas escuelas donde por primera vez pueden asistir las niñas y por sobre todo hace un reglamento constitucional. Entonces, si se dan cuenta, José Miguel Carrera tenía una perspectiva súper clara del país independiente que él proyectaba. Ese reglamento constitucional era una constitución, e insisto, aún no éramos país y él ya proponía una constitución. Justamente en ese sentido yo traje un pequeño video para que lo veamos. A Estados Unidos, el primer país americano en alcanzar la libertad, le interesa reducir al máximo el dominio español en la región. El presidente James Madison envía agentes diplomáticos a todas las colonias del sur. Joel Roberts Poinsett, el primer agente general de comercio estadounidense en Chile, se dedica a promover e incentivar la independencia. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí donde hoy están los tribunales de justicia, antes funcionaba el consulado, que es donde Carrera presenta públicamente su reglamento constitucional provisional. Artículo primero. La religión católica apostólica es y será siempre la de Chile. Segundo, el pueblo hará su constitución por medio de sus representantes. Tercero, su rey es Fernando VII. Pero si quieren la independencia, ¿por qué siguen siendo leales al rey? Se declara lealtad al rey, pero el reglamento es claramente independentista. Establece que nuestra religión será católica y apostólica, pero no dice nada de romana. Esto, por sí mismo, constituye una insolencia hacia el Papa y hacia el Rey. Pero lo más importante es, sin duda, el artículo 5. ¿Y cuál sería el artículo 5? El que señala que cualquier orden o decreto que provenga de fuera de Chile no tendrá ningún efecto en el país y que los que intenten hacerlos valer irán a prisión. Gracias. Entonces, la lealtad de Carrera hacia el rey
es más bien un saludo a la bandera. Por eso, el reglamento de 1812 parece una declaración de independencia encubierta. Sí, claro, si en el fondo lo que hace Carrera es meter de contrabando el lenguaje republicano y empezar a incorporar a los sectores populares. A ver, yo quiero hacer un saludo también, porque mañana me voy a unir a los húsares de Carrera. Entonces, salud por vivo, carne de cañón. Me dan 3 comidas al día y con eso es suficiente. ¿3 comidas al día? 3 comidas al día. ¡Salud! La verdad es que el sentimiento patriótico aún es bien minoritario. La mayoría se mantiene al margen de la lucha emancipatoria. Y los que se suman, como él, no lo hacen necesariamente por convicciones republicanas. 3 comidas al día. Tal como aparecía en el video, que en realidad pertenece al capítulo 4 de Algo habrán hecho por la historia, la mayoría de los que participaban eran de la aristocracia. El pueblo como que no se sentía un partícipe. De hecho, estas aclamaciones para elegir representantes solamente la podían hacer la aristocracia, hombres que tuvieran bienes o propiedades o una renta bastante alta. Cuando estaba gobernando José Miguel Carrera, el año 1812, fue liberado el rey de España por Napoleón. Y yo les quiero leer algo muy cortito de lo que dice el rey de España. Pero ya el año 1814, cuando ya había reconquistado nuevamente gran parte de América, dice: Dios, que me repone a vuestros brazos, habiéndome designado por rey de esta vasta monarquía, quiere que la gobierne por medio de sabias leyes, digna de vosotros, de mí y del espíritu de vuestros padres. Las ideas democráticas y los principios republicanos han de quedar sepultados para siempre, bajo las ruinas y sangre que han ocasionado. Él es muy claro al menospreciar los avances que se hizo en esta época y declararle la guerra a todos aquellos que intentaron una revolución. Y en el caso de Chile ocurrió similar. Finalmente, este periodo de la Patria Vieja termina con el desastre de Rancagua, donde las fuerzas militares patriotas de O'Higgins y de Carrera van en forma desunida y no pudieron enfrentarse a los españoles y fueron derrotados y debieron huir o escapar, y vinieron nuevas formas y estrategias de lucha. Así llegamos a la Reconquista, que algunos historiadores le llaman la Restauración, porque se restablece el poder monárquico. Hubo 2 gobernadores españoles. El primero, Mariano Osorio, que no fue tan cruel en su accionar, pero sí hizo varias acciones. Por ejemplo, relegó significa que va a dejar en forma alejada a aquellas personas que habían participado en la causa patriota. También designó a los alcaldes de los cabildos y reabrió la Real Audiencia. Tercero, eliminó todas las obras que se habían hecho en la Patria Vieja, todos. El Congreso Nacional, cerró el diario, el periódico La Aurora de Chile, que fue creado bajo el gobierno de José Miguel Carrera, el Instituto Nacional, la Escuela Abierta para Niñas, todo eso lo cierra porque no pertenecía al orden de la monarquía absoluta. Y crea el Tribunal de Vindicación, donde se van a juzgar a todos aquellos acusados por revolucionarios. Duró solo 1 año en su cargo y luego llegó otro gobernador que fue mucho más déspota, Casimiro Marcó del Pont. Crea tribunales de vigilancia y de seguridad pública. Acá abajo hay una imagen de Vicente Sambruno. Fue un brigadier, un militar al servicio de este nuevo gobernador, que sí se distinguió por tratar de forma muy cruel a los patriotas y a su familia, no importando si eran jóvenes o mujeres. Además, Casimiro Marcó del Pont subió los impuestos a tal punto que generó un descontento popular contra él y contra España. Vale decir que fue tanta la represión que se hizo que en vez de generar temor, también generó un repudio general, y mucha gente que no estaba convencida de apoyar la causa patriota, ahora sí lo iban a estar. Siempre se nos habla de los hombres que participan en nuestra historia, pero yo quiero hacer mención que en este periodo fueron las mujeres las que también se distinguieron. La primera, Javiera Carrera. Ella fue hermana de José Miguel y la que bordó y diseñó tanto la bandera como el escudo nacional.
Paula Jara Quemada, ustedes pueden buscar su historia, pero ella es una mujer patriota que le presta ayuda a muchos que estaban arrancando de los españoles. Águeda Monasterio lo mismo, era una señora que dispuso todos sus bienes en ayuda a la causa patriota. Fue encerrada por eso y no alcanzó a ver la independencia de nuestro país. Y me quiero detener en María Cornelia Olivares, que muy poca gente la conoce, pero ella era una patriota de la ciudad de Chillán. Tanto en la Patria Vieja como durante la Reconquista, iba a la plaza de Chillán, Chillán Viejo, y ahí proclamaba su mensaje de apoyo y ayuda hacia los patriotas. El gobierno de Casimiro Marcó del Pont le dijo que si no paraba la iban a arrestar y humillar públicamente, pero ella fue igual y siguió planteando sus ideales. Entonces la tomaron prisionera, la amarraron, tal como se ve en la imagen, a un árbol. Solamente la dejaron con su ropa interior, de aquella época que me imagino habrá sido una especie de enagua, y le raparon el pelo y las cejas. Sin embargo, ella siguió como estaba, apoyando a los patriotas. Por lo tanto, hay gente que igual debemos reconocer, porque no solamente los hombres en la historia, también las mujeres. ¿Qué hicieron otros patriotas? Bueno, acá hubo una división, producto que tenían que estar en forma clandestina. Hubo algunos que se quedaron dentro de Chile. El más destacado fue Manuel Rodríguez, que hizo toda una red de espionaje cuya información iba a parar al otro lado, a Argentina, y de vital información para después hacer una estrategia de ocupar el país. Otros se fueron a Mendoza, que queda en Argentina, y ahí estaba el general José de San Martín, un prestigioso general argentino, que él ya había intentado ocupar el virreinato del Perú para acabar con la ocupación de España en América. Le fue mal y entendió que la única forma era hacerlo desde el mar, por lo tanto era vital liberar a Chile, y se une con O'Higgins, que llega allá a Mendoza. Hay que hacer pequeñas notas acá. Por ejemplo, Bernardo O'Higgins no se va solo, se va con su mamá y su hermana, y eran tan difíciles la situación que las hermanas, que eran mujeres de la aristocracia, debieron dedicarse a vender comida en la calle o vender cigarrillos para tener fondos con cuales vivir. Por lo tanto, el esfuerzo fue enorme. Y así comienza la Patria Nueva el año 1817. Lo puedes encontrar en la página 66 de tu libro. ¿Cómo comienza? Con la llegada del Ejército Libertador a Chile. Venían desde Mendoza un ejército de más de 4.000 personas que se va a dividir, va a cruzar por el paso Los Patos y por el paso de la Cumbre. Luego se unen cerca de la ciudad de los Andes y allí se van a acercar a Santiago. Antes de continuar con este relato, yo quiero que veamos un video justamente de este Ejército Libertador. Se vivirá una gran hazaña. Tras el desastre de Rancagua, los patriotas derrotados se reorganizan en Mendoza bajo las órdenes de San Martín. 4.000 hombres cruzarán la cordillera. Sin perder un solo hombre ni un cañón, el ejército patriota avanza hacia Chile por distintos frentes. Tras el triunfo en Chacabuco, San Martín dijo: en 24 días pasamos la cordillera más elevada del globo y concluimos con los tiranos. Solo falta la victoria de Maipú. Hay que destacar, porque pocas veces se nos insiste o se profundiza en el tema del Ejército Libertador, y el esfuerzo fue profundo, fue grande, fue inmenso. A modo de ejemplo para ratificar lo que ya he dicho, por ejemplo, la cordillera de los Andes no son solamente estos cerros que vemos como una imagen incluso de dibujo infantil. La montaña siempre es mucho más profunda y más grande, tiene ríos cordilleranos, tiene quebradas, y es muy difícil. Probablemente acá siempre se nos va a mostrar a nuestros héroes arriba de un caballo, pero es complicadísimo que anduvieran a caballo allá arriba de la cordillera. Probablemente todos se vinieron en mulas.
Por ejemplo, desde Mendoza salieron con 10.600 mulas, pero llegaron a Chile solo con 4.300. Salieron con 1.600 caballos y llegaron apenas con 511 caballos. Eso nos demuestra lo difícil, lo dificultoso que fue cruzar los Andes. Nosotros habíamos quedado en este mapa. Lograron cruzar la cordillera hasta, se une la ciudad de los Andes, y de los Andes llegan hasta Santiago. Hoy día, en la comuna de Colina, así la conocemos, hay un sector que se llama Chacabuco. Ahí se desarrolla la batalla de Chacabuco un 12 de febrero de 1817 y fue un triunfo absoluto para las fuerzas patriotas. Y ese triunfo prácticamente los consolidó, se quedan en Santiago, y un año después, el 12 de febrero, se declara la independencia de Chile en dos ciudades, una en Santiago y la otra en Talca. En Talca, Bernardo O'Higgins va a declarar lo siguiente. Piensen ustedes que él tenía la idea de libertad, de igualdad, todo lo que había aprendido allá en Europa con la Ilustración. Estaba reservado al siglo XIX el oír a la América, reclamar sus derechos sin ser delincuente y mostrar que el periodo de su sufrimiento no podía durar más que el de su debilidad. La revolución del 18 de septiembre de 1810 fue el primer esfuerzo que hizo Chile para cumplir esos altos destinos a que los llamaban el tiempo y la naturaleza. Este último desengaño les ha inspirado la resolución de separarse para siempre de la monarquía española y proclamar su independencia a la faz del mundo. Demuestra el gran ideal de libertad que tenía O'Higgins y todos los patriotas. Pero no todo estaba dicho y seguían desembarcando tropas en Talcahuano, tropas de España, tropas realistas. Para algunos que no saben, Talcahuano está cerca de la ciudad de Concepción. Y desde allí esas tropas realistas comienzan a avanzar hacia la zona central, queriendo dirigirse hasta Santiago. ¿Qué va a ocurrir? Que el ejército libertador había avanzado hasta la ciudad de Talca y descansando en la noche, un 19 de marzo, son atacados por sorpresa y se produce el desastre de Cancha Rayada, donde nuestro ejército libertador pierde y tiene que arrancar, huyen en forma despavorida y cada uno se va por su camino. Se tienen que reencontrar y rearmarse y eso costó. El Cancha Rayada fue el 19 de marzo y recién el 5 de abril de ese año, el 5 de abril, logran vencer definitivamente a las fuerzas realistas en Santiago, en una comuna que se llama Maipú. Acá, en Maipú. Ahí vencen para siempre a los españoles que se arrancan y quedan totalmente desamparados los que quedan vivos. Otros deciden volver a Talcahuano para reembarcarse y volver al virreinato del Perú. Y otros se quedan en esa zona haciendo bandas de bandoleros. ¿Cuáles van a ser ahora? ¿Quién va a quedar ahora en el gobierno? Bernardo O'Higgins, con el cargo de director supremo. ¿Cuáles van a ser sus obras principales? La Alameda, en Santiago lo moderniza, hace la Alameda, hace el mercado de abastos, que para aquellos que conocen Santiago es el edificio Tirso de Molina, que queda al frente del mercado central. Reabre el Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional, crea el Cementerio General, porque antes se enterraba a todas las personas en las iglesias. Ahora con el Cementerio General podía ser enterrada ahí, siendo mucho más higiénico todo lo que sucedía. O'Higgins intenta permanecer mucho más en su cargo y hace una constitución en el año 1822 en que proyecta por más tiempo su gobierno. Eso molesta y ya se estaban generando varios sentimientos en contra de O'Higgins. ¿Desde qué grupos? Uno, desde la aristocracia.
¿Por qué desde la aristocracia? Porque O'Higgins los había obligado a sacar su escudo de armas. Recuerden que yo dije que muchas familias habían comprado títulos de nobleza y tenían su escudo de armas en la puerta. O'Higgins obligó a sacarlos porque creía que no debían haber títulos de ningún tipo en este país. Ahí se ve el ideal de igualdad propio de la Ilustración. También, molesto con el arzobispo de Santiago, lo expulsa de Chile porque este señor seguía siendo fiel al rey Fernando VII de España y no apoyaba lo que se había hecho con la independencia. ¿Qué más? Ahí ya tenemos dos grupos que dejan de apoyar a Bernardo O'Higgins. Va a venir también desde el mundo popular un desapruebo a O'Higgins. ¿Por qué? Porque él va a eliminar las peleas de gallo, que eran muy populares, la gente después se emborrachaba, hacía fiesta en las calles, generalmente ocurrían desmanes, y eso Bernardo O'Higgins los prohíbe, y la gente común y silvestre ya tampoco lo aprueba. Por eso es que llega el año 1823 y O'Higgins se ve acorralado. Por lo demás, había hecho una reforma política para que las provincias de Coquimbo y de Concepción ya no fueran distritos, sino que estaban subdivididas. Eso molesta tanto que va a haber un general de Concepción, Ramón Freire, que se va a alzar en armas y va a querer atacar a O'Higgins, que está en Santiago. O'Higgins se entera de la gente que estaba enemistada con él, de esta rebelión armada, y para evitar una guerra civil decide abdicar, dejar su cargo y retirarse, y se va de Chile, se va al Perú, donde posteriormente y con los años va a morir. ¿Qué nos puede quedar de este proceso de independencia? Que fue largo, fue muy difícil, mucho más difícil de lo que dicen las 6 o 10 páginas que están en tu libro, que siempre hay que buscar mayor información. Se produce el conflicto entre O'Higgins y José Miguel Carrera, y hay personas que lo defienden a uno u otro. Yo lo que te invito a hacer es que logres tú mismo o tú misma buscar información, y lo más difícil en la vida es formarte tu propia opinión, que tiene que estar respaldada por distintas fuentes, y luego opinar. Fue un año difícil, fueron 3 etapas complicadas: la Patria Vieja, que fue de reforma; la Restauración, que fue de mucha opresión contra los patriotas; y la Patria Nueva, que se consolida la libertad de nuestro país. Espero que esta clase te haya ayudado a comprender mejor el proceso de independencia de nuestro país, y que puedas seguir buscando e informándote de algo tan interesante que tiene que ver con tu historia.